Buenos días, soy el doctor Sergio Martínez Gallardo, médico radiólogo. Vamos a dar la plática de lesiones del cuerpo calloso. Y antes de comenzar, quiero decirles que esto se conoce como la conferencia Dr. Genaro Díaz Ángeles y es en honor y reconocimiento al doctor Genaro por ser un gran médico y que sigue compartiendo toda su experiencia y conocimiento a las nuevas generaciones, ya que a pesar de haberse jubilado, continúa enseñando y aportando su conocimiento a los residentes de cada generación, tanto en radiología como en otras especialidades. Muchas gracias, doctor Genaro, por haber sido mi amigo, profesor, maestro. Le agradezco. Comenzamos. Vamos a ver lesiones del cuerpo calloso. Y el objetivo de esta charla es precisamente repasar el origen embriológico y la anatomía del cuerpo calloso. Revisar las lesiones típicas del cuerpo calloso con un patrón en mariposa en imagen axial que incluye al glioblastoma multiforme y al linfoma primario del sistema nervioso central. También es indispensable describir diversas condiciones inusuales que afectan al cuerpo calloso, que van más allá de las típicas lesiones en mariposa. Como introducción podemos decir que el cuerpo calloso es el tracto más grande que conecta los hemisferios cerebrales. Las condiciones patológicas del cuerpo calloso incluyen un amplio rango de causas que son revisadas en esta presentación, incluyendo congénitas, tumoral, infecciosas, inflamatorias, isquémicas, metabólicas y traumáticas. Una combinación en la historia clínica y en los hallazgos en imagen en ocasiones ayudan a dar un diagnóstico posible o en ocasiones certero y podríamos dar un tratamiento, o más bien el clínico podría dar un tratamiento correcto. La embriología del cuerpo calloso se deriva de las láminas terminales en la porción del tubo neural cefálico al neuroporo rostral. Su formación se produce a partir de las 11 a las 15 semanas de gestación y hasta el cuarto mes de gestación solo se forma la parte rostral del cuerpo calloso. La porción caudal lo hace después del quinto mes. La anatomía del cuerpo calloso realmente contiene fibras axonales mielinizadas muy compactas. Tiene una forma en C, generalmente está situado por debajo de la corteza de la línea media, mide aproximadamente de longitud 10 centímetros por 10 milímetros de espesor y aquí precisamente ponemos las diferentes partes que conforman el cuerpo calloso, que es el pico, el rostro, también se lo conoce, la rodilla, el cuerpo, en ocasiones podemos encontrar un istmo y siempre tenemos al esplenio precisamente. El cuerpo calloso realmente está irrigado en su gran parte por la arteria pericallosa anterior, que es una rama de la arteria cerebral anterior. El rostro y la rodilla generalmente está irrigado por la arteria comunicante anterior. El esplenio está irrigado por la arteria pericallosa posterior, también llamada arteria esplenial, que es una rama de las arterias cerebrales posteriores. La arteria pericallosa anterior y posterior generalmente se anastomosan. El drenaje del cuerpo calloso es a través de las venas callosas y cingulocallosas, que estas recogen hacia caudal y se unen a nivel central del cuerpo calloso. Estas eventualmente convergen para formar las venas subependimales y subsecuentemente las venas septales y la vena atrial media. Estas drenan a su vez a las venas cerebrales internas. La vena callosa posterior generalmente drena a la vena de Galeno y esta a su vez hacia el seno recto, generalmente. La función realmente del cuerpo calloso es conectar y comunicar los hemisferios cerebrales entre sí, permitiendo la transmisión de información y facilitando la integración asociada entre ambos lóbulos o más bien entre ambas regiones cerebrales. Sin lugar a duda, la resonancia magnética es la técnica más sensible en la detección de lesiones en el cuerpo calloso a través de la utilización de secuencias convencionales e incluso secuencias avanzadas. Realmente la patología del cuerpo calloso podemos encontrar alteraciones congénitas, ¿verdad?, tumoral, inflamación, endocrinos o metabólicos, infecciosos o tóxicos, vasculares y más bien idiopáticos. Vamos a hablar primero de los congénitos, que generalmente es la genesia y la disgenesia.
Y generalmente la agenesia es la ausencia total del cuerpo calloso. La disgenesia es que hay una parte del cuerpo calloso, pero esta se muestra precisamente hipoplásica. Generalmente lo vemos en neonatos o en niños, donde el cerebro se desarrolla en ausencia del cuerpo calloso. Sucede entre la quinta y 16ª semana del desarrollo embrionario. Las causas generalmente es la infección viral, asociados también a anomalías congénitas sin necesidad de haber manifestaciones clínicas, y dice que también puede estar presente en el abuso de alcohol durante el embarazo. Los síntomas, generalmente puede haber ceguera, puede haber sordera, puede estar asociado al autismo en ocasiones, puede haber imposibilidad al aprender, a hablar, al caminar, o que generalmente se muestran normalmente sin manifestaciones clínicas y estar presente las dos malformaciones congénitas. Aquí mostramos un paciente donde verdaderamente el plano sagital es el que nos permite precisamente diferenciar, que vemos totalmente la ausencia del cuerpo calloso, y al haber esa ausencia generalmente vamos a tener alteración en la morfología del sistema ventricular, precisamente porque las fibras de Prots generalmente no comunican entre una y otra, están totalmente separadas, de ahí que vemos los ventrículos laterales totalmente laterales, y es importante conocer esta manifestación congénita, porque cuando la mayoría de ellos se asocian con quistes interhemisféricos o con colpocefalia, luego lo están manejando como una hidrocefalia y realmente derivan a los pobres pacientes cuando realmente se trataba de una agenesia normalmente como malformación congénita. Aquí tenemos una disgenesia en dos pacientes totalmente diferentes, donde vemos precisamente el cuerpo calloso, se muestra hipoplásico, pequeño, pero de todos modos también nos va a alterar la morfología del sistema ventricular supratentorial normalmente. Otra patología que encontramos adyacente al cuerpo calloso son las lesiones benignas congénitas, ¿verdad? Que generalmente las encontramos a cualquier edad. Histológicamente se demuestran de manera curvilínea y hay las túbulos nodulares. Las curvilíneas suelen ser lineales, ovaladas, redonditas, mientras que las túbulos nodulares suelen ser de mayor tamaño, de morfología amorfa. La localización frecuentemente siempre los encontramos en la línea media, generalmente a la altura de la lámina cuadrigémina, pero también los encontramos en el margen superior del cuerpo calloso y en la cisterna del ángulo pontocerebeloso, pero también se pueden encontrar en cualquier otra parte del hemisferio cerebral o tanto intra como extracraneales. Generalmente los lipomas están asociados con calcificaciones, en ocasiones lo atraviesan las estructuras neurovasculares porque precisamente no tienen cápsula. Y aquí mostramos un caso, ¿verdad?, de un lipoma del margen superior del cuerpo calloso. Generalmente se comportan en resonancia magnética hiperintensas. En el T2 son variables, pueden ir de isointensidad a hiperintensidad y no modifican con el medio contraste, pero una de las cosas que al meter cualquier secuencia con supresión grasa, incluyendo la difusión, siempre vamos a hacer evidente los lipomas porque siempre van a tener esa hipointensidad de señal en las diferentes secuencias con supresión grasa, incluyendo la difusión. Otra patología que solemos ver en el cuerpo calloso son los quistes dermoides. Es un quiste de inclusión ectodérmico congénito, son raros realmente, son intracraneales, pueden haber parenquimatosos, extraxiales, la localización siempre son línea media, la localización más común de ellos son supraparacelares, les gustan mucho las cisternas de la base. Realmente son raros verlos en el cuerpo calloso, sin embargo se llegan a encontrar. También puede haber otras regiones como es fosa posterior, región vermiana, incluso dentro del cuarto ventrículo. Su crecimiento, conforme va creciendo, tiene la casuística de haber una ruptura, produciendo una meningitis química. Generalmente en tomografía los vamos a ver hipodensos. Si medimos la densidad, generalmente nos va a dar una densidad negativa de menos 40, menos 50, menos 80, simulándonos lipomas. Y en resonancia magnética, las secuencias T1 generalmente son hiperintensos, hipointensos, aunque en la secuencia T2 pueden ser también variables, no nada más hipointensos, no modifican con el medio de contraste, pero también se llegan a acompañar con calcificaciones. Pero aquí
Al tener una cápsula, generalmente no lo cruzan las estructuras neurovasculares, al contrario, no las va a desplazar y generalmente hay que hacer diagnósticos diferenciales contra los quistes epidermoides y contra los lipomas. Aquí mostramos una tomografía donde verdaderamente vemos un quiste dermoide, el cual nos aporta mucho el diagnóstico, ya que se encuentra roto. Vemos aquí contenido en el espacio subaracnoideo, vemos también contenido precisamente de este quiste dermoide dentro del sistema ventricular. Cuando rompen, generalmente su contenido hace emigración de corpúsculos, ya sea intraventriculares o hacia el espacio subaracnoideo, y recordando que realmente al medir sus densidades, generalmente son densidades negativas, similares a los lipomas generalmente. Este es el comportamiento de los quistes dermoides, generalmente en resonancia magnética. Aquí vemos esa hiperintensidad, vemos la hipointensidad con calcificaciones en este paciente, que es el caso 1, ¿verdad? Y también vemos que no nos puede confundir con un lipoma, porque precisamente ya se encuentra roto y hay corpúsculos diseminados ahí circunferenciales a la lesión principal. En este caso también vemos otro paciente en tomografía, cómo se comporta el quiste dermoide siendo hipointenso con densidades negativas al medir las unidades Confien, y nos va a dar menos 40, menos 80 generalmente, y vemos cómo también se encuentra roto, puesto que vemos aquí un nivel, un corpúsculo de su contenido a nivel intraventricular en asta frontal, generalmente del mismo contenido que contiene la lesión de mayor tamaño. Vamos a entrar a las neoplasias, que afectan principalmente al cuerpo calloso, y entre ellas nos encontramos al glioblastoma multiforme. Generalmente es un tumor glial de cuarto grado de la OMS, es agresivo. Generalmente los encontramos parenquimatosos, en región frontal, temporal. Raras veces afecta al cuerpo calloso, pero también es un tumor que tiene una predilección hacia esta región. La mayoría de las veces los encontramos por arriba de los 55 años, predomina en el sexo masculino. Generalmente su comportamiento en imagen, principalmente en la resonancia magnética, suelen ser heterogéneos en T1 y T2, y en secuencia FLAIR siempre tienen márgenes irregulares, siempre hacen necrosis central, se acompañan con edema vasogénico de leve a moderado, incluso hasta severo. Es un tumor que suele sangrar, tiene bastante efecto de tumor por su importante edema, y generalmente tiene un reforzamiento heterogéneo e irregular generalmente, ¿no? Aquí vemos una alteración en la morfología del esplenio del cuerpo calloso, ¿verdad? Con una lesión precisamente que tiene un comportamiento heterogéneo, predominantemente hipointenso. Vemos cómo está ensanchando precisamente al esplenio del cuerpo calloso. Su comportamiento en las secuencias T2 y FLAIR se le ve un poquito hiperintenso, y más aquellas áreas de degeneración quística, y con el medio contraste muestra este reforzamiento irregular y heterogéneo, pero también la imagen puede ser similar a un linfoma, pero en este caso histológicamente resultó ser un GBM, que la mayoría de las veces los vemos de esa manera heterogéneo, pero también no podemos descartar los linfomas. Bien, el linfoma es una neoplasia maligna poco frecuente, dice que a nivel cerebral se presenta el 2%, casi siempre se tratan de linfomas no Hodgkin de células B. Su localización también, les gusta mucho los núcleos de la base y la región periventricular, pero también los llegamos a encontrar en cuerpo calloso. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples. Su comportamiento en imagen, en resonancia magnética, suelen verse iso hipointensos en T1, hiperintensos en T2. Generalmente tienen un realce homogéneo cuando son sólidos, en ocasiones son heterogéneos, entonces su realce va a ser heterogéneo y nos puede confundir con un GBM. Y algo muy característico de esas lesiones sólidas del linfoma, generalmente tiene una restricción a la difusión. Y aquí mostramos precisamente un linfoma, ¿verdad?, sólido, precisamente, que también está afectando al esplenio del cuerpo calloso. Su comportamiento en el T1 se ve totalmente hipointenso, en el T2 se ve ligeramente hiperintenso, principalmente en la secuencia FLAIR, tiene edema de tipo vasogénico, y precisamente con el medio contraste está realzando intensa y homogéneamente, una característica más o menos similar a todos los linfomas cuando son sólidos, y precisamente tiene evidente restricción a la difusión de estas lesiones. Vienen las metástasis, que son bien raras en el cuerpo calloso, la mayoría de ellas las encontramos en adultos.
Su localización frecuentemente las vemos en fosa posterior o supratentoriales, en la unión sustancia gris-sustancia blanca cuando se encuentran supratentoriales, pero también podemos encontrarlas en cuerpo calloso, que realmente son infrecuentes. Su origen del tumor primario en orden de frecuencia de las metástasis, solemos ver que es pulmón, mama, melanoma, riñón y tubo digestivo. La mayoría de las metástasis siempre tienen un comportamiento en resonancia magnética ISO hipointensa en T1, hiperintensas en T2. El edema siempre hemos dicho que es variable, va de nulo a severo y su reforzamiento puede ser anular, nodular, irregular y generalmente heterogéneo. Aquí muestro una metástasis de un meduloblastoma. Este diagnóstico se hizo histológico. Es una paciente joven que tuvo en una época de la adolescencia, tuvo un meduloblastoma en fosa posterior, se le dio tratamiento quirúrgico con radioterapia y posteriormente 2 años presenta una segunda lesión, precisamente a nivel de cuerpo calloso. Se pensaba que era un GBM, se toma una biopsia para estar seguro de qué tipo de tumor se estaban enfrentando y resultó ser una metástasis de un meduloblastoma, que generalmente son raras esas localizaciones. Sabemos que el meduloblastoma generalmente afecta a la columna a nivel de la meninge, ya sea cervical, dorsal o región lumbar. Realmente este es un caso raro, definitivamente. Vamos a las lesiones inflamatorias y desminimizantes que generalmente afectan al cuerpo calloso. Entre ellas tenemos la esclerosis múltiple, ¿verdad?, que es una enfermedad desminimizante frecuente en el sistema nervioso central y multifactorial. Generalmente ocurre en jóvenes entre los 20 y 40 años, predomina en las mujercitas. Su evolución va a una discapacidad, generalmente afecta a la sustancia blanca profunda subcortical, cuerpo calloso, en la región calloso marginal, incluso a ellos corticales, y también la afectación a la médula tanto cervical como dorsal, y cuando afecta al tallo generalmente lo hace hacia la periferia. Su comportamiento de estas lesiones generalmente son lesiones nodulares, ovaladas, hiperintensas en T2, perpendiculares a los ventrículos laterales y que pueden tener un realce con el medio de contraste, ya sea nodular, en anillo o en anillo incompleto, generalmente. Aquí vemos un caso donde definitivamente vemos totalmente la afectación totalmente del cuerpo calloso, con una franca hiperintensidad totalmente en la secuencia FLAIR. En ocasiones podemos ver nada más una afectación en el margen inferior, o podemos también ver lesiones nodulares de diferente tamaño, variable, en el margen de todo el cuerpo calloso. Generalmente se acompaña también con otras lesiones de similares características, periventriculares, callosos marginales. También se llegan a encontrar en centros semiovales generalmente, y sabemos el tipo de reforzamiento, que nuevamente repetimos que es nodular, anular o en anillo generalmente incompleto. Bien, el síndrome de Suzanne es una enfermedad inmunológica caracterizada por episodios monofásicos fluctuantes con pérdida de la visión, hipoacusia neurosensorial, generalmente son unibilaterales, y se acompaña con encefalopatía multifocal aguda o subaguda. Esta enfermedad tiene una triada, pero no siempre se cumplen al 100%. Puede tener una encefalopatía, hipoacusia y oclusión de ramas retinianas arteriales. Cuando se encuentra la triada, pues es característico, pero cuando no está presente la triada, pues sí confunde en ocasiones el diagnóstico. Sin embargo, en imagen vamos a identificar microinfartos en sustancia blanca subcortical y fibras centrales del cuerpo calloso, que tienen una apariencia que le han dado la imagen en bolas de nieve. En resonancia magnética son múltiples lesiones, tanto en sustancia blanca profunda como en cuerpo calloso, ¿verdad? Generalmente son pequeñas, aunque algunas llegan a tener un tamaño esporádicamente de mayor tamaño, simulando una esclerosis múltiple. También afecta a los núcleos de la base, tálamos, lectomeninge, y generalmente cuando afecta a estas regiones pueden tener realce con el medio de contraste. Generalmente aquí mostramos 2 casos del síndrome de Suzanne en 2 pacientes femeninas, donde precisamente vemos esas lesiones hiperintensas que se tratan de microinfartos, que podemos tener también la secuencia de difusión que nos ayuda a identificarlos, y vemos esas pequeñas imágenes nodulares hiperintensas características, ¿verdad?, del síndrome de Suzanne, que le llaman en bolas de nieve, ¿verdad? Aquí es otra paciente con mayor severidad del padecimiento, pero siempre la clínica en este caso sigue siendo mandatorio generalmente. Bien, el vascular generalmente son los EBC isquémicos o infartos, son muy raros a nivel del cuerpo calloso. La causa, sabemos que es una causa de accidente cerebral vascular isquémica,
que es a través de émbolos con estenosis o oclusión de arterias en placa de ateroscleróticas ulceradas o que vienen de vía embolígena a través del corazón. No es común que las lesiones isquémicas afecten al cuerpo calloso, ya que es un tracto denso de sustancia blanca, menos sensible que la sustancia gris. Cuando ocurren, normalmente es junto con afectación de otras estructuras dependientes del mismo territorio vascular. Está irrigado por ramas pericallosas de la arteria cerebral anterior y cerebral posterior. Los antecedentes generalmente sabemos que es los cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, su localización con mayor frecuencia generalmente es en el esplenio, pero puede ocurrir también en la rodilla o en el cuerpo. Aquí mostramos un infarto precisamente a nivel de la rodilla, no son comunes, pero realmente este infarto fue precisamente porque la paciente presentaba un aneurisma, se le hizo un clipaje de la arteria comunicante anterior donde se encontraba el aneurisma y posteriormente presentó un infarto a nivel de la rodilla. Aquí vemos otro infarto a nivel del esplenio, son raros también definitivamente, ¿verdad? Vemos la difusión, cómo está restringiendo, ¿verdad? La mayoría de los infartos los podemos ver, generalmente son laterales o medio laterales, ¿verdad? Porque hay que hacer diagnóstico en ocasiones con lesiones transitorias del esplenio, que anteriormente se conocía como MERS, y también hay que ver malformaciones arteriovenosas que pueden afectar también al cuerpo calloso. Generalmente son malformaciones arteriovenosas que generalmente forman un nido vascular con vasos frágiles que pueden romperse y provocar hemorragias. La mayoría de las masas tienen un riesgo de hemorragia 1 o 2% por año en romper generalmente. Aquí vemos otra lesión malformativa vascular que generalmente las secuencias T2 son las que nos ayudan a hacer el diagnóstico, nos permite ver imágenes serpentiginosas con vacío de señal, que son características generalmente en esta secuencia, y el tiempo de vuelo, el time of flight, también nos ayuda mucho para demostrar este tipo de lesiones malformativas vasculares a nivel del cuerpo calloso y parenquimatosas. También tenemos anomalías venosas del desarrollo que pueden estar adyacentes al cuerpo calloso. Actualmente se les llama, anteriormente se les llamaba anteriormente se les llamaba angiomas venosos, actualmente se les llaman anomalías venosas del desarrollo. Generalmente afecta a ambos sexos por igual. Son venas medulares profundas que drenan a las venas piales superficiales y estas van a drenar a su vez a los senos venosos durales. Se pueden asociar generalmente con hemangiomas cavernosos o viceversa. Si vemos hemangiomas cavernosos, pueden haber asociación con anomalías venosas del desarrollo, pero no suelen suceder generalmente siempre. Aquí vemos una anomalía venosa del desarrollo, anteriormente angioma venoso, que en la literatura en algunas ocasiones nos la mencionan como el signo de la cabeza de Medusa, precisamente por tener múltiples vasitos anormales adyacentes que drenan precisamente a una vena subpial y esta a su vez generalmente van a los senos durales generalmente. También podemos encontrar hemangiomas cavernosos. Los hemangiomas cavernosos están formados por una acumulación sinusoidal de vasos sin tejido cerebral normal intercalado, ¿verdad? La localización cerebral podemos encontrarlos también en médula, en cuerpo calloso, y generalmente cuando se encuentran en cuerpo calloso, la mayoría de ellos son por extensión, representan el 2 al 17% dentro de las malformaciones vasculares cerebrales. La mayoría de ellos producen cefalea, aunque algunos generalmente son asintomáticos, y recordar que a veces se asocian con anomalías venosas del desarrollo. En imagen siempre vamos a ver la imagen en roseta de maíz que nos dice en la literatura que se ve una imagen hiperintensa en secuencia T2 con un halo de hemosiderina, que realmente el diagnóstico la mayoría de las veces siempre lo hacemos en las secuencias T2, y en el ecogradiente generalmente pueden tener un reforzamiento también totalmente variable, puede ir de reforzamiento alto o de nulo reforzamiento generalmente. Y les dije que precisamente el hemangioma cavernoso son lesiones malformativas vasculares que generalmente las secuencias T2 siempre nos van a ayudar a hacer el diagnóstico, nos apoya el ecogradiente por la hemosiderina,
Vemos la imagen hiperintensa en roseta de maíz con el halo de hemosiderina alrededor. Las imágenes convencionales nos pueden confundir. Entre más grandes son los hemangiomas cavernosos, suelen ser multilobulados generalmente. Y con el medio contraste, repetimos, generalmente es un reforzamiento de leve, moderado, incluso puede ser marcadamente exagerado con el medio contraste en algunos de ellos. Aquí vemos otro comportamiento diferente de un hemangioma cavernoso, el cual se muestra francamente hiperintenso en las secuencias convencionales, hipointenso entre dos, precisamente porque es hemosiderina, y vemos el halo de hemosiderina tanto en la secuencia T2 como en el ecogradiente, y aquí vemos otro hemangioma cavernoso, ¿verdad?, que está acompañando al que se encuentra a nivel del cuerpo calloso. Generalmente las secuencias que siempre nos van a ayudar son, repetimos, las secuencias T2 por el depósito de hemosiderina. Otra patología que puede afectar al cuerpo calloso son metabólicas, endocrinas. Entre ellos tenemos la mucopolisacaradosis, que es una enfermedad lisosómica hereditaria autosómica recesiva. Es el resultado de la deficiencia grave de la hidrolasa lisosómica para degradar a los glucosaminoglicanos. Estos se depositan en los espacios perivasculares, condicionándoles amplitud, los que se encuentran a nivel cerebral, específicamente en cuerpo calloso y en sustancia blanca profunda subcortical. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples. Generalmente hay también alteraciones esqueléticas, retraso psicomotor y en el desarrollo en estos pacientes, y con un aumento de tamaño en el diámetro del cráneo generalmente. Aquí mostramos un paciente con una mucopolisacaradosis donde vemos efectivamente un incremento en el diámetro del cráneo y vemos varias dilataciones de los espacios perivasculares, precisamente porque tienen la glucosaminoglicanos en su interior. Por la falta de degradación se instalan en esa localización y producen la franca amplitud de estos espacios perivasculares. También tenemos la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X, que le gusta mucho la afectación a la sustancia blanca, y también llegan a afectar precisamente al esplenio del cuerpo calloso. Esta enfermedad sabemos que es una enfermedad perisosomal hereditaria autosómica recesiva. Se caracteriza por la ausencia de la acetilcoenzima sintetasa, lo que impide la degradación de los ácidos grasos de la cadena larga que se depositan en la sustancia blanca. Afecta predominantemente al sexo masculino. En el sistema nervioso central produce una inflamación perivascular y desmielinización extensa. Generalmente afecta al esplenio a nivel del cuerpo calloso. También puede encontrarse en la sustancia blanca profunda adyacente a las regiones frontales. Sabemos que clínicamente hay pérdida de la visión, hay convulsiones, hipotonía, pigmentación cutánea y alteraciones de la conducta. En imagen, en resonancia magnética, cuando afecta la región peritrigonal o también la región frontal, podemos ver tres zonas o tres áreas afectadas. La más interna siempre va a ser la gliosis. La intermedia, que es la que muestra el reforzamiento con el medio de contraste, pues es la que está esa placa activa, y la que está posteriormente hipointensa al área de reforzamiento generalmente es la que está próxima a inflamarse. Y efectivamente aquí vemos una adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X en tomografía y en resonancia magnética, en donde nos permite ver las tres áreas, donde la más interna siempre es la gliosis. Vemos totalmente la afectación de la región peritrigonal, y la que está, la placa activa, es la que precisamente está modificando con el medio de contraste, y la que está posteriormente un poquito más hipointensa, posterior a la que está reforzando, es la que está próxima precisamente a inflamar. Tenemos algunas patologías también idiopáticas. Entre ellas tenemos a la lesión transitoria del esplenio, anteriormente conocida como MERS. Las lesiones son edema citotóxico que afecta al cuerpo calloso y que en ocasiones puede ser reversible, pero también puede dejar, y se ha demostrado que puede dejar también secuelas en esta región. Incidentalmente se empezó a ver en aquellos pacientes que tomaban sus anticonvulsivantes y de pronto los suspendían. Había un deterioro neurológico precisamente, y empezaban a hacer la resonancia magnética y precisamente empezaban a ver la hiperintensidad en medio central a nivel del esplenio. Pero también se ha encontrado no nada más en pacientes que suspenden anticonvulsivantes, también se ha encontrado en el desequilibrio metabólico, también en medicamentos inmunosupresores, generalmente en aquellos pacientes que les dan, son trasplantados y precisamente
les administran inmunosupresores, también puede encontrarse la lesión transitoria del esplenio y generalmente resuelven espontáneamente en semanas o en ocasiones suspendiendo o modificando el tratamiento de los medicamentos que pueden afectar esta región. Y aquí mostramos precisamente esa hipointensidad en la secuencia T1, se ven hiperintenso en T2, puede confundirnos con un infarto, pero generalmente dijimos que los infartos son centrales y laterales. Esta lesión generalmente siempre es central, siempre restringe, realmente restringe porque es un edema citotóxico y que a final de cuentas va a revertir, llega a desaparecer, pero en ocasiones también pueden dejar generalmente secuelas en ocasiones. Tenemos el tipo infeccioso que puede afectar al cuerpo calloso y generalmente puede ser abscesos, ¿verdad? No son comunes, realmente son raros que afecten al cuerpo calloso. Tienen una alta intensidad en las secuencias de restricción a la difusión generalmente, ¿verdad? Estos abscesos generalmente ocurren por vía hematógena o por extensión directa, por un proceso infeccioso cerebral, una meningitis, o abscesos focales adyacentes que se extiendan precisamente al epéndimo, pero también al cuerpo calloso. Pueden ser lesiones únicas en imagen o pueden ser múltiples. Siempre su comportamiento hipointensas en T1, hiperintensas en T2. Siempre vamos a ver la restricción a la difusión y realmente todos los abscesos generalmente tienen un realce en anillo. Aquí mostramos un absceso, en la secuencia T2 vemos la hiperintensidad con su pared, un importante edema adyacente a la rodilla del cuerpo calloso, vemos cómo está restringiendo, sabemos que aquellas lesiones que restringen a la difusión, pues generalmente son abscesos, no nada más son infartos, y a la administración del medio de contraste, en donde no contamos la secuencia T1 con contraste, es precisamente que refuerzan generalmente en anillo. También hay otro proceso infeccioso que afecta al cuerpo calloso, no nada más la sustancia blanca profunda, es la encefalomielitis diseminada aguda, es una enfermedad desmielinizante inmunomediada monofásica que a menudo se presenta en adolescentes, en niños. Sabemos que tiene una etiología autoinmune en asociación con vacunación o infección viral previa. Suelen ser lesiones múltiples o únicas, generalmente afectan a la sustancia blanca profunda, ya sea parietal, frontal. También podemos encontrar las yustacorticales, periventriculares, en la sustancia gris cortical y en cuerpo calloso. Pueden afectar también núcleos de la base, tronco encefálico en la médula espinal. Generalmente son lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR que pueden adquirir en ocasiones gran tamaño al confluir, generalmente al hacer un conglomerado, y generalmente también realzan con el medio de contraste. Aquí vemos un paciente con encefalomielitis diseminada aguda. En estas secuencias FLAIR, tanto en el plano axial como en el plano sagital, vemos lesiones francamente hiperintensas con mínimo edema o nulo edema, pero que de una u otra forma están modificando con el medio de contraste. También tenemos el Marchafaba-Vignani, que es una enfermedad tóxica, ¿verdad? Es una enfermedad desmielinizante que afecta a pacientes predominantemente alcohólicos, donde ocurre una desmielinización y necrosis, generalmente del cuerpo calloso a nivel de su tercio medio, y puede extenderse hacia su margen ventral o se puede extenderse hacia su margen dorsal. Dicen que hay dos tipos de Marchafaba-Vignani, que puede ser uno fulminante, que afecta principalmente a la rodilla, al esplenio. El segundo puede ser una forma sudaguda y crónica con predilección únicamente al cuerpo. Y siempre su comportamiento en la resonancia magnética lo vamos a ver hipointenso en T1, hiperintenso en T2. Y va a haber en ocasiones una hipointensidad por necrosis y hemorragia en la fase crónica. Y pueden presentar generalmente realce con el medio de contraste. Aquí mostramos un caso de Marchafaba-Vignani, donde en tomografía en la fase simple vemos al cuerpo calloso francamente hipodenso. En la resonancia magnética, en la secuencia FLAIR y T2, generalmente lo vemos hiperintenso. En ese cuerpo calloso también muestra una restricción a la difusión y vemos la hipointensidad de la afectación principalmente hacia el cuerpo, y con el medio de contraste vemos cómo está teniendo un reforzamiento irregular y heterogéneo. Existe una encefalopatía por productos naturistas para bajar de peso. Realmente es una encefalopatía probablemente tóxica
que se produce con un trastorno neurológico característico por alteración en el estado mental. El antecedente importante en esta patología es mujer joven con la ingesta de productos naturistas para bajar de peso. Se reportaron pocos casos hace tiempo, no he vuelto a escuchar nada sobre esta patología. En algunos hospitales institucionales y privados tuvieron al menos 1 o 2 casos. Nosotros tuvimos un caso donde se nos presenta una paciente joven con antecedentes de ingesta precisamente de productos naturistas y presentó deterioro neurológico que una vez retirado las sustancias, bueno, pues volvió totalmente a la normalidad y es este caso único que nosotros tenemos y los que posteriormente yo conocí en los institucionales y en los privados eran similares, fueron casos muy pocos, donde verdaderamente afectaba al cuerpo calloso con una hiperintensidad en secuencia FLAIR en el T2, una hipointensidad y un marcado reforzamiento heterogéneo con el medio de contraste, pero también se evidenciaba la restricción a la difusión generalmente. Podemos considerarlo realmente como una encefalopatía tóxica por el consumo de estos productos para bajar de peso. Por último, el traumatismo, ¿verdad?, que es generalmente la lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa se origina por mecanismos bruscos de aceleración y desaceleración que producen una tracción axonal y una disrupción de los mismos. Generalmente encontramos microhemorragias en la unión sustancia gris-sustancia blanca, pero también los encontramos a nivel del cuerpo calloso, estas microhemorragias, como en este caso de este paciente, vemos la afectación de microhemorragias a nivel del tallo, mucho mejor visualizadas con el eco gradiente. No quiere decir que no nos ayude las secuencias T2, principalmente pasan desapercibidas en las secuencias T1, no modifican con el medio contraste, pero realmente la secuencia de mayor utilidad es el eco gradiente y actualmente la secuencia SWI para ver este tipo de alteraciones de microhemorragias. En conclusión, la composición del cuerpo calloso formado con fibras axonales mielinizadas condiciona las distintas enfermedades que se encuentran en él. El conocimiento de su correcto desarrollo es fundamental para el diagnóstico adecuado de las alteraciones congénitas que podemos encontrar. La resonancia magnética, por su capacidad multiplanar y adecuada interfaz entre el tejido patológico y sano, permite la detección y el correcto diagnóstico de las diversas entidades patológicas en la mayoría de las ocasiones. Aquí mostramos la bibliografía donde obtuvimos la información y le damos las gracias por haberme escuchado.